Cuando se anuncia la norma, pero se olvida la autoridad que la dio. Reflexionando con Leo, psicólogoalamano.com. Hola, qué alegría que nos encontremos nuevamente en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. Imagina esto por un momento. Un hombre pasa toda su vida obedeciendo reglas. Va a la iglesia, lee la Biblia, evita pecados visibles, incluso enseña a otros lo que es correcto, pero un día descubre algo perturbador. Nunca conoció realmente a Dios. Solo conocía las normas. Y cuando finalmente lo entiende, ya es demasiado tarde. Hoy vamos a analizar un fenómeno espiritual y psicológico extremadamente común. Personas que anuncian la norma, que conocen la norma, pero olvidan la autoridad que dio la norma. Y este patrón aparece claramente en una conocida película cristiana, pero también aparece en la Biblia, en la psicología y en la vida real. Quédate hasta el final, porque te daré 3 ejercicios de reflexión profunda que pueden cambiar completamente la forma en que vives tu fe y por lo tanto en la forma en que te identificas espiritualmente. Todo esto es tu identidad personal. En psicoterapia existe un fenómeno conocido como internalización normativa sin vínculo relacional. Lo repito, internalización normativa sin vínculo relacional. En palabras simples, la persona aprende las reglas, pero nunca desarrolla una relación con la fuente de esas reglas. Es como un niño que memoriza todo el reglamento de su casa, pero nunca habla con su padre. Esto ocurre mucho en contextos religiosos. Las personas aprenden a qué hacer, qué no hacer, qué está bien, qué está mal, pero nunca desarrollan lo más importante, intimidad con Dios. La Biblia ya advertía esto hace mucho tiempo. En el Evangelio de San Mateo aparece Jesús hablando y denunciando algo muy inquietante. Muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y él responderá, nunca los conocí. No dijo, no obedecieron suficiente. Dijo algo más profundo, no los conocí, porque probablemente eran personas que cumplían normas. Hay una película que en este momento recuerdo, aunque me he visto varias, pero en este momento recuerdo Cuarto de Guerra. Aparece una escena que ilustra este principio con una claridad grande, impresionante. La historia sigue a una mujer mayor llamada Clara Williams. Ella tiene una comprensión espiritual muy profunda, pero no porque memorizó muchas reglas, sino porque desarrolló una relación constante con Dios a través de la oración. Por otra parte, aparece una protagonista joven, Elizabeth Jordan. Vive algo muy común en la vida espiritual moderna. Exteriormente parece que todo está bien. Tiene valores, tiene principios, tiene moral, pero internamente hay algo roto. Su vida espiritual es reactiva, no relacional. Y con esto aprovecho para invitarte a que revises si tú estás en medio de este camino, en medio de esta situación. Y recuerda que si en algún momento necesitas comunicarte directamente conmigo, en la descripción de este episodio están el link de WhatsApp y si no allí donde dice todas mis redes, puedes copiar o abrir ese link y eso te lleva a un menú donde dice WhatsApp, mi página web, allí también está la manera directa de comunicarte conmigo. Continuando con la película y continuando con el tema, aquí aparece una distinción crucial. En psicología
espiritual, hablamos de dos sistemas motivacionales. Uno, la moral normativa. La persona obedece reglas para evitar la culpa, para mantener la imagen, para cumplir expectativas. Pero existe otro sistema, el apego relacional. La conducta nace de la relación, no de la obligación. Yo recuerdo siempre que hablo de este tema, es como cuando yo, siendo niño o un niño, se relaciona con su papá y tiene que decirle papá, porque si yo no le digo papá a mi papá, él me golpea, él me castiga. Pues lo llamaré papá por miedo, pero el día que yo crezca, ni siquiera el nombre se lo voy a decir porque no hubo relación, hubo miedo, que es diferente. La Biblia describe esto claramente en el Evangelio de San Juan capítulo 15. Jesús dice, permanezcan en mí y darán mucho fruto. Observa que dijo algo importante, no dijo memoricen reglas, dijo permanezcan, una relación antes que regulación. Cuando la norma nace de la relación, son normas profundas. Cuando la norma nace antes de la relación y probablemente nunca haya relación, la norma termina siendo una carga, un peso difícil de llevar. Lo triste es que a veces nuestra experiencia de fe tiene más de esclavitud cargando normas que de libertad, que fue lo que la experiencia de Cristo propuso. Volvamos a la película. Hay un momento donde Clara muestra algo aparentemente simple, un pequeño cuarto, su cuarto de guerra, un lugar donde ella ora, pero psicológicamente ese cuarto representa algo profundo, un espacio de conexión. No es un ritual, no es una obligación religiosa, es una relación viva. Y cuando Elizabeth empieza a practicar esto, ocurre algo interesante. Su comportamiento cambia. Pero no porque alguien la obligó, sino porque su identidad espiritual comenzó a reorganizarse. En psicoterapia llamamos a esto reestructuración relacional del yo. Aquí aparece el error espiritual más común. Las personas creen que el cristianismo consiste en comportarse mejor, pero el mensaje bíblico es distinto, es conocer a Dios. En el libro de Jeremías, Dios aparece diciendo algo muy radical. No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza, pero el que se gloríe, gloríese en esto, en conocerme. No en saber reglas, en conocer a Dios. Todo el Antiguo Testamento está lleno de esa invitación. Conózcanme y obedézcanme. Pero primero conózcanme. En la psicoterapia del apego sabemos algo muy importante. Los seres humanos no cambian principalmente por información, cambian por relación. Y aquí a veces tenemos muchos vacíos en la formación desde la familia, en la escuela, en la sociedad. Porque en la familia, por ejemplo, siempre enseñamos la norma y no más, hasta por miedo. En la escuela sucede lo mismo. Y en la sociedad sucede lo mismo. Si tú no haces, te vas a la cárcel. Si tú no haces, pagas una multa, etc. Cuando en un pueblo, cuando en una familia, cuando en una escuela o un proceso educativo se enseña de manera diferente, seguro que la vivencia es distinta. Y hay muchos países, muchos lugares donde la norma se vive porque yo quiero vivir bien. Y como yo quiero vivir bien, respeto al otro, porque el otro también tiene derecho a vivir bien. Y entonces se vive una experiencia diferente, una norma que nace de una relación, una visión diferente de país. Por eso alguien puede escuchar muchos sermones y seguir igual o peor.
pero una experiencia profunda con Dios puede reorganizar completamente su vida. Y esa es la que estamos llamados a tener. Y aunque esto parezca más espiritual que psicoterapéutico, recuerde que estoy llevando los dos puntos, psicoterapia y espiritualidad. El cerebro humano responde más a vínculo emocional significativo que a instrucciones cognitivas. Por eso les decía antes, a veces hacemos caso por miedo a la autoridad, pero cuando crecemos o la autoridad no está, hacemos cualquier otra cosa. Si aprendemos por tema relacional y emocional, no importa que la autoridad no esté. Yo aprendí a comportarme, yo aprendí a relacionarme. Por eso, esto explica algo fascinante. Los fariseos conocían perfectamente la ley, pero Jesús dijo algo impactante. No conocen al Padre. Conocían la ley y se preocupaban por vivir la ley, pero hasta allí, por eso la denuncia de Jesús de sepulcros blanqueados y demás. A propósito, cuidado que eso de sepulcros blanqueados te toquen a ti también o me toquen a mí. Esto produce un fenómeno que vemos mucho en terapia espiritual. Personas que viven en religiosidad funcional. Externamente oran, asisten, sirven, enseñan, pero internamente sienten un vacío, una distancia, un agotamiento espiritual, un sinsentido espiritual. ¿Por qué sucede esto? Porque están viviendo la norma, sin la relación. Es como usar el mapa, pero nunca llegar al destino. Déjame hacerte una pregunta muy honesta. No la respondas rápido. Respira, piensa. ¿Tu relación con Dios se parece más a esto? ¿Una lista de reglas que debes cumplir o una relación que debes cultivar? Porque estas dos experiencias producen vidas completamente diferentes. La primera produce culpa constante, la segunda produce transformación interna. Depende de lo que tú quieras, depende a donde quieras llegar. Jesús resumió toda la ley en algo sorprendente. No dijo cumplan más normas, de hecho era lo que criticaba a los fariseos. Dijo ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Observa la palabra clave, no es obedecer, es amar. Y el amor solo existe en una cosa, en la relación. Por eso primero aprendo a amar y luego a obedecer. Cuando la relación está viva, la obediencia deja de ser una carga. Se vuelve una consecuencia natural. Pero cuando la relación no está viva, tantas normas y cada vez las normas pesarán más. Actividad práctica. Quiero dejarte 3 ejercicios terapéuticos de reflexión espiritual para que los hagas esta semana. Primero, auditoría espiritual. Entonces vas a escribir en una hoja o en un cuaderno mis prácticas espirituales actuales. ¿Cuáles son mis prácticas espirituales de hoy? Las que sean. Luego pregúntate honestamente, ¿esto lo hago por obligación? ¿Por hábito? ¿Por relación? No te juzgues, solo observa, solo escribe. Ejercicio 2. Reencuentro con la autoridad. Entonces, durante 10 minutos diarios, durante esta semana, no pidas nada. Solo habla con Dios. Como hablarías con un papá, como hablarías con tu mejor amigo. El objetivo no es una oración perfecta. El objetivo es la relación. Siempre que he hablado de la oración, siempre termino
insistiendo en este punto, insistiendo en que siempre hago oración más de entrega. Y el tercer ejercicio para esta semana es releer las normas. Toma un mandamiento bíblico, toma lo que quieras. Por ejemplo, perdonar. En lugar de preguntarte, ¿estoy obedeciendo esto? Pregúntate, ¿qué revela esto sobre el corazón de Dios? Esto cambia completamente la perspectiva. Para que trabajes durante esta semana. La fe cristiana nunca fue diseñada para ser solo un sistema de normas. De hecho, Jesús las critica y pueden leer los evangelios. Y el enfrentamiento que Jesús tiene con los fariseos, que eran el signo de la norma en el pueblo judío, es grande y es muy fuerte. La fe cristiana es una invitación a una relación, porque cuando conoces realmente a Dios, las normas dejan de ser el centro y la vida comienza a transformarse desde adentro. Eso de padre es de relación, no es de normas. Un grave peligro es conocer las normas del Señor sin el Señor de las normas. Conocer las enseñanzas del Señor sin el Señor de las enseñanzas. Si este video te hizo reflexionar, escribe en los comentarios, relación antes que norma. Y compártelo con alguien que necesite recordar algo muy importante. No se trata solo de seguir la regla, se trata de conocer quién la dio. Recuerda que si este episodio te ayudó, ojalá lo compartas. Y si no hablas español o tienes una persona que no habla español, no te preocupes. Este episodio tú puedes comprobar en la parte allí en la ruedita dentada, puedes revisar traducciones y puedes ver los idiomas en los que tiene traducción por escrito. Y si eventualmente quieres ver otros episodios y no tienen la traducción de tu idioma, escríbeme por interno que con mucho gusto trataré de solucionar. Por ahora, muchas gracias a todos ustedes. Y recuerden que pueden apoyarnos en este canal de 4 maneras gratis. Sulicoco. Suscríbete, deja un like, deja un comentario y comparte. Recuerda que cuando tú compartes le estás diciendo a otra persona cuánto le amas. Por ahora y confiando en Dios que esta semana sea de una relación fuerte con Él. Confío en Él, que nos podamos encontrar en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. Felicidades.